la verdad que no. Sí, sí, hemos hecho algo para. Tenemos que hacer una especie de para alimentar a la página. Se la mandaron. Como poner la batería, porque si no, la eficiencia de esa Unos un cargador de batería eléctrico. el mundo chino Es una mierda. también está locura para alta eficiencia. No, mucha potencia, pero. Sí, no, pero no sé si era mala la. Sí, casi pegaba. Ah, sí. Claro, casi pegaba. Digo, que no sé si estaba mal hecho, la verdad que chino, porque necesitaba un montón de color que no hace. Y por ahí. No sé, yo porque yo Te digo porque el teléfono tiene más o menos la ficha y. Trataba de ver que data sheet integrado. Y que existe todo. Feliz lunes para todos. Vamos a ver en esta primera parte la última porción de conversores. Después nos vamos a dedicar a la actividad práctica, que es lo más divertido. En la clase anterior habíamos presentado los distintos tipos de conversor digital analógico. Habíamos visto que existía en los digitales analógicos que trabajaban por conmutación de resistores una serie de errores, algunos de los cuales eran bastante serios, como los errores de alinealidad. El error de alinealidad podía ser muy grave si la alinealidad diferencial hacía que, al aumentar la palabra digital, disminuyera el valor de la salida, lo cual era un disparate, era descalificador, pero podía existir. Y que eso se iba a trasladar a los conversores analógico a digital que utilizaran dentro de sí digital analógico. Era la razón esa por la cual habíamos visto primero digital analógico y después analógico a digital. Habíamos visto también que había un conjunto de conversores analógico a digital que utilizaban adentro un digital analógico y había otros que no. Y habíamos terminado la clase anterior hablando del doble rampa. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que el doble rampa era habitualmente utilizado por los multímetros económicos y que era un conversor de baja cantidad de conversiones por unidad de tiempo, pero era bueno y era muy barato. Tenía problemas de resistores y capacitores que varían con el tiempo y con la temperatura, pero eso era aceptable y era manejable utilizando componentes de baja tolerancia. Vamos a ver ahora otro, después del doble rampa, también que utiliza integradores, que se llama conversión tensión-frecuencia. Que lo que hace es integrar la tensión de entrada hasta llegar a un valor que es igual a la tensión de referencia. Entonces, al integrarlo, estamos creando una rampa. Esa rampa, la pendiente de esa rampa, es proporcional a la tensión de entrada, inversamente proporcional al producto R por C. Con lo cual, al tener mayor, aumenta la tensión de entrada, aumenta la pendiente de la rampa. Con lo cual, vamos a llegar más rápido a la tensión de referencia. Entonces, cuando llegamos a la tensión de referencia, lo que se hace es descargar el capacitor y empezar un nuevo ciclo de tinte de cierre. Entonces, es muy fácil esto después, con una lógica muy simple, convertir estas rampas en pulsos y contar los pulsos. Por lo tanto, hay una relación directa entre la tensión de entrada y la frecuencia de los pulsos que estamos generando. No tenemos conversor digital analógico. Entonces, el simple rampa, el doble rampa y el que habíamos mencionado al final, cuádruple rampa, que lo que hacía era compensar automáticamente el offset, nos permiten entrar en el mundo de los conversores analógico digital sin digital analógico de la. Sí. El cuádruple rampa, ¿qué tiempo lleva para hacer una combinación más o menos?
El mismo que el doble rampa, prácticamente, porque el cuadro, no, porque la compensación de offset no lo hacen todas las mediciones, Ah, lo hace una sola vez y lo hace de vez en cuando, y eso es programable. Entonces, tendrá que hacer la compensación. No tiene sentido hacerla en todas las mediciones, No, claro. porque el offset offset es siempre más va a o menos variar, el problema, el drift de los offsets se da con la temperatura, y la temperatura no varía en forma de escalones. Entonces, se hace, es programable y se hace de vez en cuando. Lo único que incorpora es un cortocircuito en la entrada, una llave compensada que actúe como cortocircuito en la entrada y que mide la tensión. Y ahora entramos en el que es aparentemente más difícil de entender, y en la práctica también, que es el conversor sigma-delta o delta-sigma. ¿Por qué es medio complicado? Porque empezamos a incorporar un conjunto de conceptos. Vamos a tratar de armar un glosario para después entrar en la explicación propiamente dicha. Glosario, sobremuestreo. ¿Qué les parece a ustedes que significa la palabra sobremuestreo? Más de 2 veces en Exactamente, pero mucho más. Con lo cual, lo que nos hace es cambiar el espectro de la señal muestreada. Pensemos que hacemos la transformación Z. Entonces sobremuestreamos y nos cambia la distribución de la configuración de polos en el mundo Z. ¿Qué logramos con eso? Bueno, con eso lo que vamos a lograr es, a ver, ¿a ustedes dónde les parece que hay mayores problemas de ruido? ¿En baja frecuencia o en alta frecuencia? Porque están pensando en el ruido de 50 Hz. Sí, no sé cuál es. El ruido inherente a los componentes electrónicos, eléctricos y electrónicos. Pero no, uno no piensa como que eso es constante en todas las frecuencias, el ruido. ¿Es constante en todas las frecuencias? El ruido blanco gaussiano, sí. ¿Existe el ruido blanco? ¿Usted cree en Dios? No. Entonces no existe ruido blanco. Porque para tener ruido blanco tendría que tener distribución uniforme a lo largo de todo el espectro, es decir, que tendría que tener energía infinita. Sí. El ruido blanco no existe. Tiene que ser yo que le acabo de producir. Tiene uno que es, no me acuerdo, movilizaba la calidad que tenía, no me acuerdo. Rosa. Porque es cierto, el ruido blanco no existe, lo que se hace es atribuirle un ancho de banda superior a lo que nosotros estamos poseyendo. En audio vamos a tener ruido hasta dónde? 100 kHz. Pero dije 100 kHz porque era un número, ¿eh? Que para nosotros 100 kHz para audio es el infinito. Entonces lo que hacemos nosotros al sobremuestrear es ampliar las frecuencias de ruido, el ancho de banda de ruido, para tomar mayor cantidad de muestras que la que debería por Shannon Nyquist. Y después lo que hacemos es cambiar la distribución espectral del ruido mandándola a alta frecuencia. Digamos, distorsionando, es un término inventado, distorsionando el ruido y mandándolo a alta frecuencia. Y después serrucho la alta frecuencia. Con lo cual disminuyo la potencia de ruido. En el conversor, ¿cuál es el ruido más complicado? Y eso lo habían dicho ustedes la semana pasada. Cuantización o cuantificación. Entonces, ese ruido sí es importante. Entonces lo que hacemos es, ese ruido mandarlo a la zona de alta frecuencia, serruchar con un filtro pasabajos, y nos queda entonces poco ruido. Al tener poco ruido, lo que hacemos es mejorar la relación señal-ruido. Y una última de las expresiones que vimos en la clase pasada era el número efectivo de bits. Con ese número efectivo de bits, lo que sacamos es la cantidad de bits reales que tenemos, que es proporcional a la relación señal-ruido. Lo que hicimos con todo esto que estuvimos contando hasta ahora es mejorar la relación señal-ruido.
Al mejorar la relación señal-ruido, voy a tener mayor resolución. Pero al sobremuestrear, voy a tener menor cantidad, porque voy a tener, en lugar de tener, pónganle ustedes, 100 muestras por segundo, voy a tener 10.000 muestras por segundo. Eso va a producir que después, al filtrar y todo eso, la cantidad efectiva de muestras por segundo que voy a tener va a ser baja. Si yo pienso que este conversor, este tipo de conversores, lo voy a usar, por ejemplo, para balanzas, por ejemplo, para medir temperatura, que son magnitudes de variación lenta, no me preocupa la cantidad de muestras por segundo. Yo estoy pesando 1 kilo de papas, que me tarde medio segundo o que me tarde 1 milésima de segundo, me da lo mismo. Ahora, si yo quisiera procesar audio o video, evidentemente no me sirve. Entonces, lo que estoy acá es aceptando una baja cantidad de muestras a una alta resolución. Típicamente se venden los conversores analógico a digital sigma delta diciendo que tienen 24 bits. Hay documentos, en particular el Texas Instruments, que dice mentirita. Con un muy buen diseño, vamos a tener en realidad 21 bits. ¿Qué significa un muy buen diseño? No mandar la señal de 50 Hz pegado al lado de la señal de alta computa. Estoy diciendo un caso ridículo extremo. Entonces, dijimos en la clase pasada que en un conversor analógico a digital de 16 bits y con 3 modelos de tensión de referencia, el bit menos significativo pesa 23 microvoltios. Si lo llevamos a 24 bits, es decir, 8 bits más, habría que dividir este valor por 256, lo cual me daría más o menos 100 nanovolts, en el orden de los 100 nanovolts, menos de 100 nanovolts. Es decir, que es imposible mantener un sistema a temperatura ambiente que mantenga estable esos 100 nanovolts. Esa es la razón por la cual decimos que de los 24 bits teóricos que nos da, los 3 menos significativos son fluctuantes permanentemente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un sobremuestreo, después un filtrado digital, y vamos a darle formato a la distribución del ruido. Y después le vamos a hacer luchar todo el ruido de alta frecuencia. Eso es en definitiva lo que queremos hacer. Entonces, vamos a tener un modulador delta sigma y después un filtro pasabajos. Después de este modulador delta sigma, lo que vamos a tener es un tren de pulsos. Pulsos cuya duración es variable. ¿Variable de acuerdo a qué? Variable de acuerdo a la variación de la señal del sonido. Y ahí vamos a ver que entonces, en base a la señal que nosotros tengamos, vamos a tener que hacer un buen sobremuestreo para obtener un tren de pulsos, un tren de bits que sea satisfactorio. Tenemos un integrador, un comparador, un latch, un conversor digital analógico, fíjense qué raro, de un bit. ¿Qué va a significar un conversor digital analógico de un bit? Con resistores, no, sino que simplemente es una llave. Se va a computar, de acuerdo con el caso, a la tensión de referencia o a menos la tensión de referencia, o de acuerdo al caso, depende del esquema que utilicemos, tensión de referencia y cero. O sea, tenés el mismo parado. Eso lo realimentamos y hacemos la diferencia con la tensión de entrada. Lo integramos, comparamos y de esa manera vamos a estar obteniendo a la salida del comparador un pulso. El ancho del pulso va a estar dado por la salida del integrador. La salida del integrador va a estar dada por la diferencia que tengamos entre la tensión de entrada y la tensión integrada de realimentación. Todo manejado por un clock. Entonces, el modulador sigma delta, y acá de vuelta les recuerdo que de acuerdo con la bibliografía será sigma delta o delta sigma. Es indistinto.
Entonces acá tenemos delta, que viene de estas variaciones. Sigma es integral. El ruido de cuantización es en la frecuencia en la mitad de la frecuencia de muestreo, es Q, el peso del bit menos significativo dividido raíz de 2. El peso del bit menos significativo se obtiene de acuerdo a 2 a la n dividido, la tensión de referencia dividido 2 a la n. Ese es el peso del bit menos significativo. Como tuvimos antes microvolt y nanovolt que hicimos la plantita. Entonces, la relación señal a ruido va a estar dada por 602 por n. N es el valor que estamos midiendo, más 1,76. N es la cantidad de bits de la muestra. Y estos números surgen del pasaje del logaritmo natural al logaritmo de base 2, de acuerdo a la migración de bases. Y ahí obtenemos, que habíamos visto la relación, que el número efectivo de bits es la relación señal a ruido menos 1,76 dB dividido 602 dB. Con lo cual, si nosotros aumentamos la relación señal a ruido, vamos a estar aumentando la cantidad efectiva de bits. Entonces, nosotros vamos a hacer una simplificación para el sigma delta. Tenemos que con un conversor de 1 bit tenemos una relación señal a ruido de 7,78 dB. En el caso, la modulación por pulso, PCM, es una modulación que nos da 16 bits de señal con una relación señal a ruido de 96 dB. Con lo cual tenemos que buscar la forma de aumentar la relación señal a ruido. La señal no la podemos modificar, que es lo que queremos medir. Lo que tenemos que hacer es bajar el ruido. Bueno, tendríamos que hacer un sobremuestreo entonces, frente a lo que nos había dado con 1 bit, un sobremuestreo que nos dé una relación, nos mejore la relación señal a ruido en 88,22. Así 88,22 más 7,78 nos da 96. Entonces, tendríamos que multiplicar la relación señal a ruido de 1 bit por 11,57, es decir, 90 dividido 7,78. Entonces, el sobremuestreo surge acá, que tendría que ser de 3040 veces. Con esto que queremos decir, con esto es aproximado. Con esto que queremos decir, que el sobremuestreo nos permite mejorar la relación señal a ruido. Entonces, si la frecuencia de muestreo es, por ejemplo, de 44 kHz, vamos a tener que estar muestreando 134 MHz. A ver, esto es si yo quisiera hacer un conversor sigma delta para trabajar en audio. Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que para trabajar a velocidades que sean aceptables, voy a tener, digamos,
para 16 bits, los comparaste y dijiste, bueno, para llegar de acá a acá tengo que multiplicar por 12,6. Eso es el número que tengo que multiplicar a mi muestreo actual para llegar a Para llegar a esa relación señal-ruido tendría que muestrear a 100 y pico de megahertz. Y entonces, con un solo bit y ese muestreo, ese sobremuestreo, tendrías una cantidad de bits efectiva de 16. No, con un solo bit no. Lo que yo dije, arranqué haciendo el análisis con un bit, que tenía 7,78 dB de relación señal-ruido. Sí. Para llegar a 16 bits, entonces tendría que sobremuestrear, para agregar relación señal-ruido, tendría que sobremuestrear y llegar entonces a esos 100 y pico de megahertz. El hardware, si bien tiene un solo bit de la de series que hay comparado al sobremuestrear, Estamos mezclando cosas. El conversor digital analógico es un bit. sí. Yo lo que quiero es que el analógico a digital sea de 16 bits. Es de un bit es el digital analógico. Entonces yo arranco el análisis diciendo, para un bit ahora de analógico a digital, la relación señal-ruido, de acuerdo con la expresión del número efectivo de bits, la relación señal-ruido tiene que ser de 7,18 dB. Entonces, estamos. La cuenta que yo hice es que partiendo de la expresión del número efectivo de bits, simplificando un poquito, la relación señal a ruido para tener un bit, la relación señal a ruido es de 7,78. Si yo quiero tener 16 bits, lo que tengo que hacer es aumentar la relación señal a ruido, siempre en base a la expresión del número efectivo de bits. Entonces, para llegar a 96 dB, tengo que sumarle a estos 7,78, le tengo que sumar 88,22. Es decir, que si yo sobremuestreo para aumentar la cantidad de bits, tendría que tener, haciendo el cociente 90, que es a lo que yo querría llegar, dividido 7,78, me da 11,57. Por lo tanto, si yo quisiera trabajar con audio, tendré audio 44 kilomuestras por segundo, necesitaría estar muestreando a 130. Lo cual decimos que no es viable porque no puedo meter 134 MHz en un chip barato. Los sigma delta son baratos. Pensemos que va no en un instrumental, sino en una balanza de supermercado, una balanza de verdulero. Lo que hay que hacer es el noise shaping. ¿En qué consiste? Bueno, se supone, en base a lo que habíamos dicho antes, que la distribución de potencia espectral es más o menos constante. Y acá tenemos la señal. Entonces, lo que nosotros, esto es lo que se llama el ruido medio, en el cual vemos que el ruido medio se tendría que calcular en base a potencias. Esa es la definición de ruido espectral medio. Entonces, lo que se hace es sobremuestrear, pero pensando que la frecuencia de señal ya no va a ser 44 kHz, sino que la frecuencia de señal va a ser de unos pocos hertz, o continua quizá mejor. Como por ejemplo, la salida de una termocupla, la salida de una celda de carga. ¿Saben lo que es una celda de carga? Un resistor cuyo valor cambia con la deformación.
Entonces, se deforma y cambia su valor. Lo tenemos en un puente de Wheaton, si queremos, y en base a eso, esa deformación produce un desvío del puente de Wheaton, y eso es lo que procesamos. Entonces, nuestra idea es desplazar, digamos, esto es el efecto del sobremuestreo. En el sobremuestreo lo que estamos haciendo es ir tomando muestras y comparando con la realimentación. Es decir, integro, comparo, realimento. Comparo la entrada en el modulador delta y lo que voy obteniendo son pulsos cuyo ciclo de actividad cambia de acuerdo con el valor. Fíjense que cuando estoy en la zona más o menos, y entiendan lo que quiero decir, más o menos plana de la señal senoidal, las variaciones son lentas, por lo tanto, el ciclo de actividad es cercano a 0,5. Lo mismo en la zona de variación lenta de la señal senoidal en la parte de abajo. Se producen cambios importantes en la zona dependiente de la señal senoidal. Y eso es lo que vemos nosotros con el ciclo de actividad muy pequeño, cuando tenemos el descenso, o muy alto, cuando tenemos el ascenso. Esto es lo que sale del conversor de sigma delta, un tren de impulsos. Sí. La frecuencia del sistema lo que está haciendo es que cada vez haya más escalones y por ende sean más chiquitos los escalones. Por eso es que se aumenta la cantidad de bits. Más chiquito el escalón en el sentido que la variación de la tensión de entrada entre muestra y muestra sea menor. Claro. Sí. Bien. Entonces, al sobremuestrear, lo que hacemos es la misma potencia de ruido, distribuirlo en un ancho de banda mayor. Por eso es que, inclusive el dibujo pretende representarlo, bajamos el piso de ruido, porque sobremuestreamos. Entonces, al sobremuestrear tenemos un ancho de banda mayor. Y después, lo que queremos nosotros, al trabajar con un ancho de banda mayor, si yo ese Esto no me sirve. es que no tengo otra forma. Al muestrear, estoy muestreando señal más ruido, más distorsión si lo hubiera. Claro. Es inevitable. Lo que digo es, al sobremuestrear, como que consideramos ese ruido como si fuese señal, entonces después, cuando lo filtramos, decimos, bueno, mi señal llegaba hasta, no sé, 2K. Todo lo que viene después de 2K es ruido. Imagínenselo de la siguiente manera. Imagínense tener dos recipientes. Un recipiente que tenga 10 centímetros de diámetro y otro recipiente que tiene 50 centímetros de diámetro. Entonces, lleno hasta la mitad el recipiente de 10 centímetros de diámetro. Tengo lleno hasta la mitad. ¿Qué pasa si lo vuelco, esa misma cantidad de agua, la vuelco en el recipiente de 50 centímetros de diámetro? El nivel baja. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Lo que no entiendo es por qué al sobremostrar y ampliar el espectro está también desparramando la energía del ruido. No entiendo por qué. Porque la Se desparrama. potencia de ruido está fijado por el muestreo original. Al sobremuestrear, estoy pasándolo a un envase de mayor diámetro. O sea, siempre el ruido de muestreo. O sea, siempre el ruido de conversación. Es el más importante ruido que nosotros tenemos. Y ahora vamos a hacer otra más. Lo que vamos a usar es utilizar lo que se llama un decimador. Un decimador es un algoritmo que lo que me permite es efectuar un shaping, un formador de ruido. Es decir, distribuir
el ruido ya no en forma uniforme, sino que enviar el ruido mayoritariamente a la zona de alta frecuencia. Al enviar el ruido a la zona de alta frecuencia y pasarlo con un filtro pasabajos, al quedarnos solamente con la frecuencia de muestreo básica, no con el sobremuestreo, entonces lo que estoy haciendo es mejorando aún más la relación señal-ruido. O sea, el decimador lo que hace es enviarme el ruido a la zona de alta frecuencia, la serrucho, y si mejoraba al pasarlo a un recipiente de mayor diámetro, es decir, a mayor frecuencia de muestreo, lo que hago ahora es pasarlo a un recipiente que lo tengo encima inclinado, como para que la distribución no sea uniforme sobre todo el recipiente. Entonces, lo que hacemos nosotros, es decir, teníamos esto con el filtrado digital original. Después, cuando reconfiguramos el ruido, lo enviamos a la zona de alta frecuencia y al quedarnos con un filtro digital, nos quedamos solamente con esta pequeña porción de ruido del total y estamos mejorando, con el filtrado digital, estamos mejorando notablemente la relación señal-ruido y por lo tanto la cantidad de bits que vamos a tener, acuérdense la expresión de la cual partimos, del número efectivo de bits, estamos mejorando notablemente la resolución de Entonces tenemos el modulador sigma delta, que era el que tenía el integrador y el comparador y el digital analógico de bit. Ahora incorporamos el filtro digital y el decimador, que es el que nos permite enviar el ruido a la zona de alta frecuencia, filtrar, fíjense que la cantidad de muestras ahora se ve reducida por el filtro digital, al quedarnos solamente con la frecuencia de muestreo sobre 2, es decir, la frecuencia de señal, y de esta manera, con poca cantidad de muestras, estamos obteniendo una alta relación señal-ruido, por lo tanto, una alta resolución y una baja frecuencia, porque el filtrado, el último filtrado, nos baja la frecuencia de muestreo real a la cantidad a la frecuencia de señal que nosotros estamos queriendo trabajar. La decimación lo que hace es tomar de tantas muestras una sola. Claro. Resumen. Acá tenemos el modulador delta, que nos toma la diferencia. Acá tenemos el filtro el digital analógico de un bit, que nos conmuta tensión de referencia o menos tensión de referencia de acuerdo con la salida del comparador. Acá tenemos la integración de la diferencia entre la tensión de entrada y la realimentación, la comparación con respecto a cero, y luego tenemos el filtro digital y el decimador. Y acá obtenemos el EX para salir. Entonces, si tenemos una tensión de entrada, lo que nos hace es generar la salida del integrador, son rampas. Acá tengo una tensión a la salida del modulador delta, del comparador en realidad, el comparador analógico. Fíjense, acá tengo un comparador analógico y acá tengo un comparador digital. Entonces, en la salida del comparador analógico tengo una tensión. Esa tensión la integro me da una rampa. Esa rampa va a estar comparada con tierra, y de acuerdo con eso es que utilizo el digital analógico agregándole o más tensión de referencia o menos tensión de referencia, y en base a eso lo estoy comparando con la tensión de entrada. Entonces, la salida del digital analógico lo que hace es forzar que la tensión media del nodo B trate de igualar, es decir, por medio de la realimentación, trato de que la tensión que me llega a la entrada negativa del comparador analógico iguale o tienda a igualar la tensión de entrada. Con lo cual, la salida del digital analógico tiende a igualar a la tensión de entrada. Con lo cual, todo esto nos lleva
a que el flujo de bits de salida, el flujo de bits de salida era un tren de pulsos cuyo ciclo de actividad va a depender de la diferencia entre la tensión de entrada actual y la tensión de entrada anterior, que es la que me está dando el digital analógico. Sí. Una forma de ver el filtrado que baja el fluido, o sea, cuando la señal está, por ejemplo, en un nivel constante, o sea, la salida de esa modalidad está oscilando, como si fuese un ruido o algo. O sea, con ese primer filtrado lo que hacemos es eliminar ese ruido de alta frecuencia. Eliminar no lo eliminamos nunca. No, bueno, pero Disminuir. disminuir porque si está tomando esa alta frecuencia que produce. Bueno, en la salida entonces del digital analógico lo que trata de hacer es igualar a la tensión de entrada. Para lo cual, el tren de pulsos que tenemos nosotros a la salida del comparador va a tener un ciclo de actividad tal que la realimentación nos produzca buscar igualar la tensión de entrada. Análogamente, cuando estamos en la zona de caída, vamos a estar en la zona de caída de la señal de sonoridad que usamos como modelo, vamos a estar más conectados a menos la tensión de referencia, porque lo que queremos es bajar la señal, la salida realimentada, y por lo tanto vamos a estar actuando sobre la tensión de referencia negativa, y con lo cual el ciclo de actividad va a ser pequeño. Entonces, esto será la salida del integrador, esta será la salida del comparador, y ahora tenemos que cuando la tensión para el caso de que la tensión de entrada sea 0, o la mitad de la tensión de referencia, vamos a tener una diente de sierra simétrica, y que comienza a hacerse asimétrica a medida que aumentamos la tensión de entrada, con lo cual ahí vemos que, en este ejemplo, que tenemos que el ciclo de actividad se acerca a 1. Y si la tensión de entrada baja, el ciclo de actividad se acerca a 0. Nos queda entonces que la salida de todo este sistema va a tener una componente de señal y una componente de ruido. Nosotros lo que estamos buscando es que la componente de ruido sea minimizada para aumentar la relación efectiva se puede dar la posibilidad de colocar dos sigma delta, es decir, dos comparadores, dos integradores. Esto se llama sigma delta de segundo orden, teniendo un solo digital analógico. Y de esta manera lo que se logra es, al tener doble integración, mejorar aún más la relación señal-ruido, pero estamos bajando aún más la frecuencia de conversión. Vemos que, de acuerdo con la frecuencia de muestreo, tener un modulador sigma delta de triple orden nos mejora la salida de ruido. El tema es que en la zona de bajas frecuencias no hay gran diferencia. En la zona de bajas frecuencias no hay diferencia. Con lo cual, si trabajo con baja frecuencia, no es imprescindible, con baja frecuencia de señal, no es imprescindible tener moduladores de doble o de triple orden. Vamos al caso concreto. Este es un conversor de Maxim. Habíamos dicho que 3 empresas eran las que se caracterizaban por hacer sigma delta, que eran Analog Devices, Texas Instruments y Maxim. En el caso de Maxim, un caso propuesto dentro del conversor del 1402 es para usarlo para
medir temperatura por medio de una termocupla. Acá tenemos, esta es la junta fría, esta es la junta caliente. Entramos a través de un amplificador diferencial de instrumentación con sus capacitores para eliminar el ruido de ambiente. Y lo que logramos con esto, con un amplificador de ganancia variable, que siempre tiene que estar presente en este tipo de señales de bajo nivel, piensen que la termocupla nos está entregando tensiones del orden de los milivoltios. Entonces, con este sistema vamos al analógico digital de tipo sigma delta. Es una aplicación concreta para medir temperatura. Acá podríamos poner también la salida de un puente de Wheaton en el cual una de las ramas tengamos el strain gauge. ¿Qué errores tenemos? Recordemos los errores que teníamos en el digital analógico. Pensemos que vamos a tener conversores analógico a digital que tienen digital analógico, por ejemplo, aproximaciones sucesivas. Y otros que no tienen conversor analógico a digital, por ejemplo, doble rampa o sigma delta. Con lo cual, algunos de estos errores no van a existir para los que no tengan analógico a digital. Vamos a tener, ya que hay amplificadores operacionales seguros metidos en el medio, vamos a tener error de pendiente o error de ganancia, error de offset, dado con los operacionales, error de alinealidad. El error de alinealidad se da siempre en los que tienen analógico a digital. Digamos, se manifiesta importantemente en los que tienen analógico a digital. En los que no tienen analógico a digital, puede haber error de alinealidad difícil, porque los componentes que están involucrados son capacitores, resistores y operacionales ideales, que son todos lineales. Sí, perdón. ¿Puede ser que estáis diciendo errores que sean analógicos digitales que no tengan digital analógico? Eso es lo que quise decir. Porque creo que viene siendo analógico a digital, porque ya se estamos A mí también. Quise decir, los analógicos a digital que tienen digital analógico incorporado pueden tener error de alinealidad. Es muy difícil encontrar un analógico a digital que no tenga digital analógico con error de alinealidad. Y lo que sí es imposible que tengan algo que es descalificador, que se llama missing codes o códigos perdidos. ¿En qué consiste? En que debido a que tendríamos un analógico a digital, perdón, un digital analógico con alinealidad diferencial muy importante, muy grande, se dé la situación que al variar la tensión de entrada, y la que aparece en línea de puntos es la transferencia real, al variar la tensión de entrada, saltemos en la salida de un valor a otro, perdiendo este valor del medio. Es decir, eso se llama missing code. Eso es, hoy en día, es absolutamente descalificador. No debemos utilizar, con la tecnología que tenemos actualmente, ningún analógico a digital que tuviera códigos perdidos. Sería si encima de esta, por ejemplo, lo estoy usando para dar frecuencia, pero uso una señal que crece muy rápido, entonces por encima de esta no puede seguir esa variación y de la nada como que aparece, porque nada puede seguir para la otra. Lo que pasa es que está poniendo una condición, que es, por ejemplo, una señal de variación muy rápida. Sí. Pero el error de códigos perdidos se da con variaciones de señal, porque es inherente al funcionamiento del conversor. Entonces se da con una señal de variación lenta y una señal de variación rápida. En el caso que está planteando, que puede ser que se saltee algún código porque la tensión de entrada cambió muy rápidamente, es circunstancial debido al tipo de señal. El error es el error de código perdido, es un error inherente al mal funcionamiento del digital analógico. Y se da siempre, con cualquier tipo de señal.
retomemos. Esto sería un sistema de adquisición de datos, en el cual tenemos un preamplificador que se encarga de acondicionar la señal, amplificarla y hacer el filtrado analógico antialias. Después tenemos el conjunto multiplexor analógico, que en nuestro caso está incorporado dentro del microcontrolador, que podemos monitorear magnitudes externas y magnitudes internas, como por ejemplo para medir la temperatura interna del microcontrolador, un circuito de muestreo y retención, y luego el conversor analógico a digital propiamente dicho, y en nuestro caso, el resultado de la conversión va a quedar guardado en registros del microcontrolador. El circuito de muestreo es muy simple de implementar, es una llave electrónica que carga o descarga un capacitor. Normalmente se implementa hoy en día con FETs. Bueno, el digital analógico ya, el principio de funcionamiento hoy es a través, no es digital analógico paralelo, sí que no viene a través de la base de datos, sino que si tengo que colocar un digital analógico, en nuestro caso lo vamos a conectar por I²C o por SPL. ¿Preguntas? Bien, entonces hacemos el break y después una gran conclusión. Y la idea era-